Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Qué bueno verlos, aunque así con los tapabocas casi no nos vemos muy bien, pero esas miradas de gozo, de alegría, podemos cruzarlas y dar gracias al Señor porque Él está con nosotros. Y a los que están en casa también, el Señor les bendiga. Qué bueno tenerles a través de este medio conectados para este tiempo tan especial en la presencia del Señor. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana, de algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Pati oraba por la sanidad de los enfermos y la verdad es que aparte de la salud física y de las enfermedades físicas, hay muchos corazones adoloridos, quebrantados, necesitados también de sanar, de sanidad, y el Señor dice en su palabra que Él sana a los quebrantados de corazón. Y algo que definitivamente es muy importante para la sanidad del alma, de nuestro corazón, es el perdón. Poder aprender a perdonar y ejercitar el perdón, eso juntamente con comprender el amor de Dios. Esas dos cosas definitivamente nos ayudan a tener un corazón saludable, una mente sana, un hombre interior sano y poder servir al Señor con gozo, con alegría, no importando las circunstancias de esta vida, cómo se presentan. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, y la verdad hay mucho dolor, hay mucha hostilidad, se presentan muchas agresiones, mucho rechazo, muchos vacíos, ¿verdad?, en las relaciones personales, y lamentamos muchas cosas, pero necesitamos cada día aprender más acerca de esto, del amor de Dios y del perdón. Entonces quiero invitarlos a leer en su Biblia. Voy a leer en la versión Reina Valera, en San Mateo capítulo 18, a partir del versículo 21 hasta el versículo 34. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 hasta el versículo 35, al final de este capítulo 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Quiero repetir este versículo 35, si usted puede leer conmigo ahí en su Biblia. Así también
mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cada uno perdonarle al hermano o a quien sea las ofensas, y hacerlo como dice aquí, de todo corazón, perdonando de todo corazón cada uno a su hermano. Cuando dice su hermano, puede ser su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, sus abuelos, tíos, su vecino, quien sea, sus ofensas de todo corazón. Oremos al Señor un momento, incline su rostro, cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Háblame por medio de tu palabra. Espíritu Santo, que mientras escucho tu palabra, tú redargullas y convenzas mi corazón y me muestres cosas que quizá no he entendido, pero que tú las ves, que tú las sabes y que yo necesito entender. Abre mi entendimiento, mi corazón, dame sabiduría en esta mañana, inteligencia espiritual, discernimiento. Y bendigo cada persona que está escuchando la palabra esta mañana, que reciba tu bendición a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siempre me ha llamado mucho la atención a los que muchas veces rezan el Padre Nuestro. Y en medio del Padre Nuestro repiten: y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y a veces esto se repite y se repite y se repite. Y yo digo, ¿qué tanto será la medida en la cual nosotros perdonamos a nuestros ofensores? Porque estamos diciendo: perdónanos de la manera como yo perdono a mis ofensores. Y si eso no es una realidad realmente, y si Dios responde esa oración, muchas personas se van a quedar entonces sin perdón. Pero esto no solo sucede con los que rezan el Padre Nuestro. Recuerdo estando en los Llanos Orientales, aquí en nuestro país, hace muchos años, en una reunión de ayuno y oración. Y había un grupo pequeño, era una iglesia más bien de gente del campo, y estábamos arrodillados orando. Y cuando uno está arrodillado orando, pues inevitablemente a veces abre los ojos y ve al que está delante. Y delante de mí había un hermano muy querido de la iglesia, pero resulta que de pronto yo alcanzo a ver que él tiene un revólver. Así, él tenía un poncho, y de un lado del poncho ahí se veía que él tenía un revólver. Y estaba arrodillado orando al Señor. Yo hablé con mi hermana, que era la pastora, y le comenté, y estuvimos hablando con el hermano. Y entonces él nos cuenta su experiencia y dice: lo que pasa es que yo, antes de convertirme a Cristo, que eso ya hace como 2 años, que yo estoy caminando con el Señor, yo tuve un enemigo, y con ese enemigo nos juramos a muerte, que el día que nos encontráramos, o él se moría o yo me moría. Y desde entonces yo ando armado, porque yo no sé en qué momento me lo voy a encontrar, y seguramente él también, y en el momento que nos encontremos hay un muerto por lo menos, o 2. Y en 2 años él no se lo había encontrado. Entonces le estuvimos enseñando la palabra del Señor sobre perdonar las deudas y sobre dejar también las cargas en el Señor y confiar en el Señor. Y él, en un acto valeroso, dejó su revólver. Dijo: está bien, voy a dejar ese revólver, no lo voy a cargar más, y es más, voy a deshacerme de él y voy a confiar en el Señor. En 2 años este hombre no se había encontrado con su enemigo, y justo en esa semana, el miércoles, cuando iba para la iglesia, venía en su bicicleta, se lo encontró. Y el otro le dijo: hoy fue el día. Y el hermano dijo: mire, estoy desarmado, yo le he entregado mi vida a Cristo, soy una nueva criatura en el Señor, ya yo lo he perdonado a usted, y pues si me va a matar, tendrá que matarme así, a sangre fría. Yo no tengo cómo defenderme de usted, Dios es mi defensa. Y ese día ese hombre lo miró y le dijo: está bien, le voy a perdonar la vida hoy,
pero yo sé cómo viven los cristianos. Así que un día de estos yo me lo encuentro a usted, dijo él, mal parqueado, por ahí haciendo cosas que no hacen los cristianos, y ese día se muere. De tal modo que este hermano ahora tenía no solamente que responderle al Señor en el temor de Dios, sino que ahora tenía a alguien vigilándolo, y si no andaba como verdadero cristiano, al otro lado. Y siempre me ha llamado la atención el recuerdo de esa experiencia con este hermano, porque a veces pasa tiempo y nosotros no hacemos el proceso de perdón, y en esto quizá no confiamos como deberíamos confiar en el Señor para soltar nuestras cargas y ser libres y disfrutar de la bendición de la vida en abundancia y del amor de Dios, y estamos de pronto aferrados de alguna manera a nuestro pasado. Por eso el Señor dice: es necesario perdonar. Y Pedro preguntaba: Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y como cosa grande, dice él, hasta 7. Y el Señor dice: no, mucho más, hasta 70 veces 7. Lo cual significa realmente todas las veces que fuere necesario. Y allí es cuando el Señor entonces refiere esta parábola para enseñar esta verdad acerca del perdón. Y de esta parábola que dice el Señor acerca del perdón de los dos deudores, quiero compartirles esta mañana 3 cosas, 3 pensamientos que usted puede llevar en su corazón acerca del perdón, del proceso del perdón. En primer lugar, el proceso del perdón reconoce en primera instancia la misericordia de Dios. De ahí parte. Debemos entender la misericordia de Dios y el gran amor para con nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros, o de lo contrario, no vamos a poder perdonar. Cuando una persona no perdona, es porque no ha entendido en primer lugar la misericordia y el amor de Dios para consigo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor refiere de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y vino uno que le debía al rey, realmente tenía con el rey una deuda impagable. Eso era imposible pagarlo. Según dice la versión, debía 10,000 talentos. Si hacemos la conversión, 10,000 talentos, ¿a cuánto equivalen? Ahí en la tablita de las Biblias, al final hay una tabla de conversión. Y dice que haciendo la cuenta de un talento, equivalen a 6,000 dracmas. Y una dracma es el valor de un jornal de trabajo de un día. Hoy en día eso se puede calcular en 40,000 pesos, lo que gana un obrero por un día de trabajo, un jornalero. Entonces 40,000 pesos, si lo multiplicamos por 6,000, ¿cuánto da? 240 millones. Eso es un talento, un talento. Pero el hombre debía 10,000 talentos. Entonces multiplica 240 millones por 10,000. Y eso le da la módica suma de 24 billones de pesos. Para un jornalero, ¿cuánto le va a tardar pagar 24 billones? No, ni esta vida, ni la otra. No, y no creemos en la reencarnación, entonces no hay manera de pagar esa deuda. Así que el Señor está planteando el problema de la deuda de este hombre como una deuda que no se podía pagar, no había manera. Y esa es la deuda que todo ser humano tiene con Dios a causa del pecado. Es una deuda que ningún ser humano puede pagar.
irá a la eternidad, toda una eternidad en el infierno, y no alcanzará a pagar la deuda que tiene con el rey. La paga del pecado es la muerte. Se pagará con la vida y no le alcanzará, le quedará debiendo todavía. Y toda esa deuda, todo pecado, porque el Señor, cuando venimos a Él y pedimos misericordia y pedimos perdón, el Señor no nos dice, te perdono esto, pero aquello no, es que eso no tiene perdón de Dios. Sino que dice la Biblia que Él nos perdona todos nuestros pecados. No hay pecado que Dios no perdone. Algunos dirán, sí, pastor, ahí habla de dos por lo menos, que es que esos no se pueden perdonar. La verdad es que cuando se cometen esos pecados, el hombre es incapaz de arrepentirse y por eso se queda sin perdón. Pero el amor de Dios es tan grande que perdona todo. Cuando el hombre entiende y se arrepiente y busca el perdón del Señor, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y es la única manera, a través del sacrificio de Cristo, como uno puede encontrar el perdón de Dios. No importa lo que haya hecho en la vida, no importa cómo haya sido tu vida, no importa qué has hecho malo, que te avergüenza, que llevas esa carga de culpa por alguna situación. Hay personas que son atormentadas con un peso de culpa muy grande, pero hay buenas noticias. Hay perdón en Dios. Por grande que sea tu deuda con Dios, hay perdón. Y el Señor es amplio, dice la palabra, en perdonar. Así que todo hombre, toda mujer, cuando se acerca a Dios, encontrará el perdón de todos sus pecados por medio del sacrificio de Cristo. Y esa deuda impagable, esa deuda que no se podía saldar, recibimos perdón de parte de Dios. Y cuando yo entiendo la grandeza del amor de Dios, la grandeza de su misericordia para mí y cómo Él me ha perdonado y cómo me ha dado vida eterna y me ha hecho hijo de Dios, hermano de nuestro Señor Jesucristo, heredero y coheredero juntamente con Cristo, y me ha sentado en lugares celestiales con Cristo y me ha dado su bendición, y su misericordia es constante. Cuando yo entiendo eso, entonces mi corazón puede mirar al prójimo y decir, carambas, pero si Dios me ha perdonado tanto, esto que me ha hecho mi prójimo es pequeño y puedo perdonarlo. Lo que está planteando Jesús aquí es que la base del perdón es la comprensión y el reconocimiento del amor de Dios y de su misericordia para nosotros. Cuando no perdonamos a nuestro prójimo alguna falta, por grave que sea, estamos desconociendo la gran deuda que Dios nos perdonó. Se nos está olvidando lo que Dios nos perdonó. Y uno ve estos dos y dice, pero carambas, este que le perdonaron tanta deuda, ¿por qué no pudo perdonar esa pequeña deuda? ¿Sabe cuánto le debía a su consiervo? Dice ahí que su consiervo le debía, ¿qué versículo está? 100 denarios. ¿A cómo el denario, que era el mismo valor de la dracma? El jornal de un obrero, 40,000. ¿Por 100? 4 millones. ¿Qué son 4 millones frente a 24 billones? Nada. Nada. Aunque dicen, no, pero es que 4 millones son plata. Para perdonarle 4 millones, no, que me pague, aunque sea sin intereses, pero que me pague. Y así están diciendo algunos ante las ofensas de su prójimo, me las va a pagar. Me las paga porque me las paga. 0 y va 1, 0 y van 2. Ahí se las voy llevando. Y sí, ahí se las va llevando y le va haciendo el cúmulo de cuentas. Yo ya se las tengo bien presentes.
y algún día en una discusión por ahí se las saca, ¿sí o no? En un momento de enojo, acuérdese lo que me ha hecho, y le empieza a sacar todas las cuentas. Si usted suele hacer eso, es porque no ha perdonado. Si tiene cuentas pendientes, o alguien tiene cuentas pendientes contigo, de cosas que te ha hecho, de dolores que te ha causado, de heridas que te ha hecho, de situaciones que han pasado y te han causado mucho dolor, y tú llevas eso pendiente para en algún momento reclamarlo, o cuando le pase algo malo sentir un fresquito, entonces no has perdonado. Y la deuda, por grave que sea, que cualquiera persona te haya hecho, es una bicoca en comparación a las cosas que habíamos hecho contra Dios y que Él nos ha perdonado a nosotros. Así que la base primero del perdón es el reconocimiento de la gran misericordia y del gran amor que Dios ha tenido para nosotros, y de recibir verdaderamente su perdón. Y si ya has recibido tan grande perdón, puedes decir conmigo: puedo perdonar a mi prójimo cualquier cosa. Esos 4 millones en comparación a esos billones no es nada. Dios me ha perdonado y por consiguiente yo puedo perdonar. Dios ha sido tan bueno conmigo, como hoy lo hemos cantado, y por tanto yo voy a ser bueno con mi prójimo. Dios ha sido tan misericordioso conmigo, y entonces yo seré misericordioso con mi ofensor. Y no voy a llevarle más cuentas, especialmente cuando esto se da en el entorno de la familia, del matrimonio, de los amigos, de la iglesia, o donde sea. Necesitamos perdonar. El perdón es una bendición gloriosa. Bien lo escribió el apóstol Pablo en Efesios 4, 31 y 32, cuando dijo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, de la manera como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Está repitiendo lo mismo que Jesús dijo: de la manera como Dios te perdonó, perdona tú. Y si no perdonas, estás desconociendo el gran amor y la gran misericordia y el perdón que Dios te ha concedido. Es grave eso. En segundo lugar, el proceso del perdón reconoce la soberanía de Dios. El proceso del perdón reconoce la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque a veces estamos enfocados en la ofensa que nos han hecho, que decimos: es que esa persona me dañó, me robó, me hirió, me maldijo, me calumnió, me causó mucha angustia, mucho dolor. Pero no entendemos que sobre todas las cosas hay un Dios que controla todo el universo. Todo. Dios es soberano. Y sin el permiso ni la voluntad de Dios no sucede absolutamente nada. ¿Sabe dónde se entiende con mayor claridad esto? Cuando leemos el libro de Job. Job, cuando le robaron su hacienda y sucedió tanta desgracia con él, se sentó, adoró y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, pero sea su nombre bendito. Ahora, habían unos bandidos, unos sabeos, que le habían robado sus bueyes, su hacienda. El diablo había actuado detrás de esa situación, pero él no está ahora con problemas con el diablo, ni con los ladrones, ni con la esposa que también le dijo después: maldice a Dios y muérete, ni con las personas que le han causado daño. Él dice: por encima de todo esto hay un Dios que conoce mi vida, el cual controla todo lo que sucede con mi vida.
¿Sabías que los cabellos de tu cabeza están contados? Que si le preguntara al Señor hoy, ¿cuántos cabellos tienes en la cabeza? El Señor te diría, tantos millones, el número exacto. Descontando los que se te cayeron esta mañana al bañarte. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene un conocimiento minucioso de nuestras vidas, de todo lo que somos. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. Todos nuestros caminos le son conocidos. Diga conmigo, a mí no me pasa nada. Dígalo más fuerte, a mí no me pasa nada sin la voluntad y el conocimiento de mi Padre Celestial. Y nada es nada. Entonces, cuando uno entiende eso y dice, bueno, Señor, entonces hay situaciones que tú permites y trabajas. Yo les hablaba hace un par de domingos aquí acerca de José, el patriarca, a quienes sus hermanos lo iban a matar y uno de ellos lo salvó. Lo metieron en una cisterna, lo maldijeron, lo trataron, lo humillaron feo, luego lo vendieron como esclavo y se fue como esclavo a Egipto y allí pasó tiempos, meses, años muy amargos. Pero pasado el tiempo, cuando los hermanos al fin llegan a Egipto y lo reconocen y él está allí ya como un rey en ese lugar y les provee a sus hermanos tienen temor de que él ahora vaya a tomar represalias contra ellos. Y me llama mucho la atención cómo él conversa con ellos en el capítulo 50 del libro de Génesis. Y les dice de la siguiente manera. Ellos estaban pensando que él iba a tomar represalias. Y él les dice en el versículo 19, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré. Y más atrás él le había dicho a sus hermanos, no me enviaron aquí ustedes, me envió Dios aquí, delante de ustedes. Tremenda forma de ver las cosas. No fueron ustedes los que me enviaron, aunque sí, casi me matan, me maldijeron. Ustedes fueron los instrumentos, actuaron en todo esto. Pero José entendió que fue Dios quien lo había enviado a Egipto. Y fue Dios quien controló todo ese momento amargo. Para poder perdonar necesitamos entender la soberanía de Dios. Las cosas a los hijos de Dios no nos pasan porque sí o porque el diablo se las inventa o porque otras personas quieran. Hay procesos de Dios y podemos decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y cuando entendemos la soberanía de Dios, decimos, mi asunto es contigo, Señor. Porque el diablo actúa si tú le permites. Los hombres actúan o las mujeres actúan contra mí si tú lo permites. Y si tú lo permites, ¿quién va a impedirte? Como dijo el Señor a los discípulos, el diablo los ha pedido para zarandearlos y le dieron permiso. Y yo estoy orando por ustedes para que la fe no les falte. Así que tu problema, mi hermano, no es con tu esposa, no es con tu esposo, no es con tus hijos, no es con tu tío, no es con tu padre, no es con tu vecino, no es con nadie más. No es con tu prójimo. Tu asunto debe resolverse con el Dios altísimo y soberano, que además es tu Padre celestial y que te ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé, contigo estaré todos los días hasta el fin del mundo y conoce todos los momentos de tu vida. Y decir allá con Él y decirle, Señor, ¿qué pasó? ¿Y dónde estás tú en medio de toda esta situación? Y cuando logres ver a Dios y mirar al Señor, te quedará fácil decir como José, ustedes ni tienen la culpa de lo que hicieron. O como Jesús en la cruz, perdónalos porque estos ni saben lo que hacen. Pobrecitos, ni saben lo que hacen. Pero mi asunto es con Él, con Dios. La base del perdón es
la soberanía de Dios. El proceso del perdón reconoce la soberanía de Dios. Él es el juez justo. Él dará a cada uno conforme a su camino. Así que podemos perdonar porque confiamos en que Él tiene control de todas las cosas. Y Él hará finalmente su voluntad, cumplirá sus planes y nosotros seremos bendecidos en esos propósitos del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Reconocer primero su misericordia y su amor y reconocer luego su soberanía. Pero la tercera cosa que tenemos que reconocer es el señorío de Dios. ¿Para cuántos de ustedes verdaderamente Jesucristo es el Señor? Y ese amén, ¿por qué tan bajito? Vuelvo a darles otra oportunidad. ¿Para cuántos de ustedes verdaderamente Jesucristo es el Señor? Amén. Gloria a Dios, se animaron otros. De eso se trata la vida cristiana, de recibir a Jesucristo como Salvador para que nos perdone y como Señor para obedecerle. Ahora Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor es el verdadero cristiano, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tener a Jesucristo como Señor es que estamos comprometidos a obedecerle. Estamos comprometidos a hacer su voluntad. ¿Y qué dice el Señor? Que debemos perdonar. ¿Y qué decimos nosotros? No, pastor, hasta allá sí no. No, eso sí no. Yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, pero usted me dice que debo perdonar a esa persona. No, hasta allá no. No, eso sí no. Y ahí conozco muchos cristianos arranchados ahí en una situación, unos con uno, otros con otro, bueno, y se niegan y dicen no, y no. Y sí, Jesucristo es mi Señor, pero no, eso no. Pues el perdón resuelve esto bajo el señorío de Cristo. Si tú eres el Señor y tú me dices que debo perdonar, sencillamente voy a obedecer. Hace 8 días uno de mis puntos fue la fe que se necesita para obedecer, aún en cosas que quizá no logremos asimilar o entender, pero si Dios lo dice, hay que hacerlo, porque Él es el Señor y porque Él tiene siempre la razón. Y cuando Él nos ordena esto, no es porque nos quiera hacer un mal, es porque quiere que tengamos vida en abundancia, es porque Él quiere que seamos libres, es porque quiere que no estemos amarrados a situaciones del pasado que nos impiden ir hacia adelante. Entonces Él nos da más bien la orden, mira, debes perdonar. ¿Y hasta cuántas veces, Señor, tengo que hacer eso tan difícil? Hasta 7, decía Pedro. Y el Señor le dice, no solo hasta 7, aún hasta 70 veces. 7, eso es duro. Y cuando vemos a Jesús perdonando y orando por sus transgresores, por sus ofensores y verdugos, es porque Él nos pone el ejemplo y es lo mejor que podemos hacer. Y quiero concluir esta enseñanza de hoy solo mencionando la lista de las cosas que conforman el proceso del perdón, porque el perdón es un proceso. Diga conmigo, proceso. O sea, eso no es tampoco que ya, hoy lo dijo y ya, es un procesito. Es tan largo como tú quieras que sea, pero es un proceso. Y es un proceso que tiene estos 7 elementos si quieres perdonar. Porque ahora la pregunta que hacemos hoy no es la que hizo Pedro, ¿cuántas veces? Sino, ¿y cómo lo hago? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Número 1, si está tomando nota, tome la decisión. Lo primero es que tome la decisión. Porque si estás ahí en eso, no perdono. Y hemos estado con personas aún ayudándolos a orar y decir, repita conmigo la oración. Perdono a mi mamá. Ahí se bloquea en la oración. Y no, pastor, es que no me sale. Primero, tome la decisión en el nombre del Señor. Esa la puede tomar ahora mismo.
ahí en la casa, aquí en este auditorio, decido perdonar a fulano de tal por tal cosa. Tome la decisión en el nombre del Señor, en obediencia al Señor. Reconozco tu misericordia, tu amor, tu soberanía, tu señorío y tomo la decisión. Número 2, lo declaro en oración. Una vez tomada la decisión, entonces en oración lo confiesas con tu boca, lo declaras y lo declaras clarito. Eso no es perdono a tal persona por todo lo que me ha hecho, no. Lo perdono por esas palabras que me dijo en tal momento, por ese empujón que me dio, por esas cosas que hizo y que me causaron dolor. Y una por una de esas deudas las vas cancelando en el nombre del Señor, en oración, declarándolo. Eso no me puede decir, como cuando se pide perdón, tampoco se debe decir, perdóname por si le he ofendido en alguna cosa. Eso es otra ofensa. Sí, seguro. Eso da rabia. ¿O no, esposas? Si el esposo le dice, pues perdóneme si es que lo ofendí. Si alguna es miserable, ni reconoce. Pero qué bueno decir, perdóname porque te alcé la voz. Perdóname porque de verdad hice mal, me comporté necio, altanero, fui grosero. Perdóname las palabras que te dije, eso no se debe decir. Como hijo de Dios no hice bien. Entonces lo mencionamos. Pero para perdonar a otros también hay que mencionar las cosas puntuales que perdonamos en oración. Tercero, renueve la mente. Es decir, no deje que su mente divague otra vez en ese asunto. Tenemos una tendencia a que nuestra mente repase como si fuese un video lo que pasó, ¿sí o no? Y nosotros volvemos y le damos ahí el clip y repasamos el video y lo volvemos a repasar, a veces en las mañanas o en las noches, y seguimos pensando en eso. Y si usted sigue pensando en eso, el proceso del perdón todavía no se ha completado. Debe poner su mente en Dios, en su palabra y desligar su mente ya de esa situación. No voy a pensar más en eso. No le digo que es fácil, pero en el nombre del Señor podemos hacerlo. El Espíritu de Dios nos ayudará, su palabra nos ayudará. Si ya hemos tomado la decisión, Él nos asistirá en el proceso. Alabado sea Dios. Tercero, entonces, renueve la mente, controle su mente. Número 4, controle la lengua. ¿Aló? Aquí nadie dice amén hoy, pero la lengua es un problema porque es que, claro, si uno piensa en las cosas, no va a poder refrenar la lengua, entonces eso va como junto. Pero tendremos que dejar de hablar del asunto, tendremos que dejar de reclamar eso, tendremos que dejar de mencionarlo, y menos cuando tenemos un altercado o una conversación con la persona que hizo eso. Y entonces controlamos y refrenamos la lengua y me niego a hablar de eso. Porque si lo sigo sacando, el proceso de perdón todavía no ha terminado. Número 5, oro por el ofensor. Eso está en Mateo, en el capítulo 5, donde el Señor dice, oren por los que los ultrajan, oren por sus enemigos, oren por los que les ofenden. Bonito orar por los amigos, ¿no? Pero orar por los enemigos es un ejercicio del proceso del perdón. Y de vez en cuando arrodíllese ante el Señor y empiece a orar por sus ofensores. Eso ayudará en el proceso. Número 6, bendecir al ofensor. Y cuando hablo de bendecir no lo digo verbalmente, sino con actos. Es decir, como dice en Romanos 12, en los últimos versículos, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Y si lo vieres en la clínica, ay Señor, pero es que ir a visitar a esa persona no me gusta. Bendecirlo, hacer el bien. Dice, porque haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En otras versiones dice, harás que su cara le arda de vergüenza. Bendecir al ofensor. Y número 7, reconciliarse. Y ahí hay un paréntesis.
si fuere posible. Porque el proceso de perdón no necesariamente indica reconciliación, pero hay en algunas áreas que sí. Por ejemplo, en el matrimonio sí debe haber reconciliación. En la familia debe haber reconciliación. En la iglesia debe haber reconciliación entre los hijos de Dios. Claro que un abusador que abusó de una mujer y la violó y todo esto, no le vamos a decir a ella que en el proceso de perdón tiene que ir a buscar el violador y reconciliarse y ser amiguis. No, pero sí tiene que hacer todo el proceso. Pero en muchos casos sí es necesario la reconciliación. ¿Recuerdan a Jacob y Esaú? Después de 20 años enemistados y después de una lucha, de una vigilia en Peniel, Jacob se encuentra con su hermano Esaú, que venía con 400 hombres armados a arrasarlo, y terminan estos dos abrazados, llorando como hermanos y decidiendo que van a perdonarse. Alabado sea Dios. Sí, qué bonito. No hay nada más grande que eso. Así que tome la decisión, declárelo en oración, renueve su mente, controle la lengua, ore por el ofensor, bendígalo y reconcíliese. Facilito. 7 cosas. Pero para hacerlas, ay Dios mío. Una cosa es decirlo aquí, otra cosa es practicarlo. Y todos, incluyéndome, necesitamos hacerlo. Necesitamos. Cerremos nuestros ojos y oremos. Medita un momentico ahí en tu corazón con el Señor. Dale gracias a Dios por la palabra. Todos necesitamos el perdón de Dios. Quizá hay cosas hoy que tienes pendientes con Dios. Y es lo primero, reconcíliate con Dios. Si hay cosas que en tu conciencia no te dejan tranquilo, no te dejan tranquila, y te sientes culpable y sientes que no estás en paz con Dios, quiero guiarte en una oración. Dios quiere perdonarte. Dios quiere perdonarte esa deuda, no importa qué tan grande sea. La sangre de Cristo se derramó por ti. El sacrificio de Jesús en la cruz fue por ti. Y hoy puedes pedir perdón al Señor. Y Él es amplio en perdonar. Si reconoces que hay algún pecado, alguna ofensa que has hecho contra Dios, por la cual te sientes indigno y el Espíritu de Dios te redarguye hoy, te convence, dile al Señor: Señor, aquí está mi vida delante de ti. Por favor, perdóname. Y si puedes decirle al Señor claramente eso que hiciste, dile: Señor, perdóname por este pecado. Y no solo este, sino muchos más. Dile: Señor, yo de muchas maneras te he ofendido a ti, pero hoy tomo la decisión, yo quiero estar en paz contigo. Yo quiero, Señor, que se borren de tu libro mis cuentas. Perdóname. Gracias por el sacrificio de Cristo. Acepto lo que Cristo hizo por mí, pagando la deuda que yo tenía. Acepto a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Y te pido perdón por mis pecados, Señor. Bórralos. Y limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi cuerpo. Y dame una vida nueva. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Sana mi corazón. Sálvame. Y si ya eres cristiano, cristiana, y necesitas practicar esto que hoy hemos visto en la palabra de Dios, dile al Señor: ayúdame a hacer el proceso del perdón. Di conmigo: yo reconozco, Señor, tu misericordia para mí. Yo reconozco tu gran amor por mí. Tú has sido tan bueno, como lo hemos cantado. Tú has sido tan bueno para mí. No merezco tanto amor. El bien y la misericordia tuya me han seguido todos los días de mi vida hasta hoy. Y tú me has perdonado y tú me has hecho tu hijo. Y yo reconozco tu gran amor y tu misericordia. Y por eso no puedo negarme a perdonar. Pero también reconozco tu soberanía, Señor.
Reconozco que a mí nada me pasa ni nada me ha ocurrido porque sí o por casualidad o por voluntad simple de otras personas. Tú has estado detrás de todo esto. Tú eres soberano, tú tienes en tus manos mi vida. Desde el vientre tú me sacaste. Así que nada ocurre fuera de tu conocimiento. Y si ha ocurrido es porque tú tienes un plan, un propósito conmigo. Y el Señor, acepto tu soberanía. Reconozco tu soberanía. Y también reconozco tu señorío. Si tú me das la orden, si tú como Señor me ordenas en esta mañana que debo hacer ese proceso, tengo que hacerlo. Y dile al Señor: ayúdame por favor en mi debilidad, ayúdame porque no sé cómo, ayúdame, asísteme día tras día para practicar esto que he aprendido hoy. Ahí lo he escrito, Señor, lo he anotado, pero llevarlo a la práctica, Señor, en mis fuerzas no puedo. Dile a Dios: Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, porque yo necesito que sanes mi corazón, que me vuelvas el gozo de tu presencia, de tu salvación, la libertad que hay en ti. Yo quiero, Señor, servirte sin ninguna atadura en mi corazón, sin ninguna herida abierta. Ayúdame, Señor, ayúdame. Te necesito, te necesito. Coloca tu mano en tu corazón y dile: que en mi corazón te necesito, Señor. Sana mis heridas, sana mi corazón, restáurame. Enséñame, Señor, a perdonar como tú lo haces, como tú lo hiciste en la vida presente, sobre la tierra y en la cruz. Oh Señor, tú eres mi modelo en esto. Quiero seguirte, quiero ir en pos de ti. Aquí estoy, Señor. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos, te adoramos, te